Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su clase del mes de empleabilidad, que bueno, estas clases recuerden que están porque hay un centro de empleabilidad que hizo UTEL para ustedes los alumnos, donde van a encontrar bolsa de trabajo, distinto material que les va a ayudar en su preparación profesional y mucha información para continuar preparándose profesionalmente. Recuerden que es la alianza con OCC. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el día de hoy, gracias a este espacio de Centro de Empleabilidad, nos acompaña la maestra Magali Durán. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Perfecto. Bueno, comunidad, váyanse conectando, pasen la voz de que ya estamos en vivo porque va a ser una gran clase que nos va a servir. La maestra tiene muchos años de experiencia, más de 16 años de experiencia. Sí, así es. En el área de recursos humanos. Entonces, nos va a dar tips de lo que debemos saber para hacer un buen proceso de selección, desde entrevistas, pruebas psicométricas, todo eso que nosotros damos por hecho que ya sabemos, pero cuando estamos en ese proceso, ¿qué tal? ¿Cómo nos encuentra? ¿Súper preparados o todavía hay mucho que trabajar? Yo creo que todavía hay mucho que trabajar, pero bueno, la sesión de hoy justamente es para darle esos tips para que cada día se preparen más. Perfecto, maestra. Bueno, pues la dejo para que nos llene de conocimiento. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues me presento, mi nombre es Magali Durán, yo soy psicóloga y como lo mencionaban hace un rato, pues tengo 16 años de experiencia en todo el ámbito de recursos humanos. Afortunadamente me ha tocado estar en diferentes empresas, trabajando tanto sector público como privado y básicamente pues a mí me toca ser la parte de recursos humanos en temas de reclutamiento, selección de personal, capacitación, desarrollo organizacional, comunicación interna, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente el día de hoy lo que quiero compartirles y que realmente quiero que ustedes tomen nota y se lleven los mejores tips es precisamente para que sepan qué hacer en un proceso de selección cuando les llaman a entrevista y a veces no saben ni siquiera cómo presentarse a entrevista, cuáles son los siguientes pasos, etcétera. Entonces, el día de hoy les pido que pongan mucha atención porque realmente estos tips que yo les voy a compartir es lo que hacemos actualmente en las empresas y que seguramente será de su utilidad para cuando vayan a hacer un proceso de búsqueda de empleo. Pues bueno, empezando básicamente con el tema, a mí me interesaría saber por qué los que están al día de hoy inscritos pues van a tomar esta clase, cuáles de alguna manera son las expectativas que ustedes tienen de esta sesión y espero que en su momento pues también me ayuden con su participación para que también hagamos esta sesión interactiva y que las dudas que en su momento a lo mejor puedan ir saliendo en el transcurso del que yo les voy compartiendo la información, pues las podamos ver al final de la sesión para que también ustedes se lleven toda la información que yo vengo a compartirles. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría empezar con un dato relevante y no es por espantarlos, pero sí creo que es importante saber al día de hoy cuál es la tasa de desempleo que actualmente tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, les comparto un dato estadístico en donde la tasa del desempleo en el mes de julio llegó al 3.71% y esta información, pues bueno, directamente se obtiene del INEGI, en donde del mes de julio al mes de septiembre, pues bueno, estos datos han ido aumentando considerablemente. De hecho, el organismo reportó que hay una tasa de desempleo del 3.6, sin cambios respecto a junio. Esto significa que hemos aumentado por lo menos 2 puntos porcentuales en relación del año pasado. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues precisamente hoy, nuestro país vive una
pues una crisis en temas de desempleo, y por eso mismo es muy importante que ustedes sepan realmente qué hacer en una búsqueda de empleo, que sepan prepararse, ¿no? De alguna manera, porque estos datos pues constantemente van cambiando y en lugar de a lo mejor disminuir, pues la cifra aumenta, y esto pues al final no es un dato que nos ayude precisamente a que tengamos más posibilidades para ser candidatos idóneos, porque en realidad la competencia cada día es mayor, ¿no? Entonces, este dato es relevante y es importante porque yo hoy quiero que ustedes se preparen y ustedes sepan cuáles son las mejores opciones para los siguientes filtros en cuanto a la búsqueda de empleo y qué se hace en las empresas precisamente para esto. Pues bueno, el objetivo, como les mencionaba hace un rato, es darles herramientas para que precisamente su proceso de selección sea exitoso. Y vamos a ver diferentes temas en el transcurso de la sesión, que bueno, pues ustedes saben, es corta, pero bueno, dentro de las empresas tenemos diferentes pasos, diferentes filtros, y uno de ellos dentro del proceso de selección pues es la entrevista, las pruebas psicométricas, y en algunos casos se llega a hacer un tercer paso, ¿no? Que puede ser el tema de a lo mejor una prueba técnica, una entrevista de panel, y bueno, poco a poco les iré diciendo en el transcurso de la sesión en qué consiste cada uno de los pasos. Ahora, empezando con el tema de las pruebas psicométricas, pues bueno, normalmente ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido esta experiencia de que les llegan a aplicar alguna prueba psicométrica y a veces no saben qué contestar, o en la prueba, durante el transcurso de las respuestas, se llegan a poner nerviosos o no terminan simplemente estas pruebas, ¿no? Bueno, pues yo les voy a compartir qué es lo que hacemos los psicólogos, los entrevistadores en las empresas en el tema de pruebas psicométricas. Y bueno, básicamente las pruebas psicométricas sí son importantes, sí son de gran relevancia para nuestra búsqueda de los candidatos, y precisamente las pruebas psicométricas son una herramienta que nos ayudan a evaluar diferentes aspectos. ¿Qué aspectos? Personalidad, nos ayudan a evaluar temas de inteligencia, conocimientos, y en algunos casos, como les compartía, también temas de habilidades y aptitudes. Entonces, si ustedes en algún momento ya tuvieron esta experiencia en donde precisamente hicieron una prueba psicométrica, normalmente estas pruebas psicométricas ya no se usa que las hagan en las empresas. Normalmente estas pruebas las puedes hacer en línea, tú te conectas, y lo único que normalmente se aconseja es que tengas el tiempo suficiente para responderlas y tengas toda la atención de contestar estas pruebas psicométricas para que precisamente pues no haya falla, no haya errores. Y lo que sí es importante es que cuando tú estés contestando unas pruebas psicométricas, la recomendación que yo te puedo dar es que pongas toda tu atención. Sea sincero en tus respuestas, no dejes de responder ninguna pregunta, aunque no sepas las respuestas. ¿Por qué? Porque precisamente estas pruebas están sistematizadas. Entonces, cuando nosotros sacamos los reportes de los candidatos, pues evidentemente nos damos cuenta que algunas preguntas no fueron respondidas, y esto no son puntos a su favor. Entonces, mi recomendación es contesta todas las preguntas, concéntrate muy bien en las respuestas que estás dando, y sobre todo, dedícale tiempo suficiente al responder estas pruebas. Porque a veces tenemos distractores, ¿no? A veces tenemos ruido, a veces nos están llamando, y a veces se dejan de completar ciertas preguntas, y eso evidentemente afecta al resultado. Muchas personas normalmente nos llegan a preguntar en las empresas si realmente hay un resultado bueno o hay un resultado malo, y yo les puedo decir que sí, efectivamente, las pruebas psicométricas arrojan datos en donde te dicen si el candidato es recomendable o no para la posición que estás buscando. Entonces, por eso sí es muy importante que te llegues a preparar en estas pruebas. Yo te puedo decir que hay pruebas de personalidad en donde tú puedes ser sincero, contestar transparentemente, y las respuestas que tú des te van a ayudar a que precisamente cuando tú en algún momento vayas a una entrevista o te llamen de la empresa, pues seguramente
Eso va a complementar la información tanto de la prueba psicométrica como de la entrevista. Entonces, por eso no es recomendable que en su momento escribas o digas cosas que no son de ti, porque normalmente en las entrevistas siempre terminan por darse cuenta los entrevistadores de si estás mintiendo o no en la información. Entonces, mi recomendación, sé sincero, sé transparente y seguramente eso te va a ayudar a que vayas al siguiente paso del proceso de selección. Ahora, como les mencionaba hace un rato, existen 3 tipos de pruebas psicométricas, que son los test de inteligencia, los test de aptitudes y los test proyectivos. En algunas empresas se llegan a utilizar dibujos, ¿no? A veces la grafología, que si haces la firma, que si escribes un texto, que si escribes un párrafo, y normalmente el tipo de escritura es lo que te llegan a revisar precisamente de cada uno de los candidatos. En el caso de los test de aptitudes, pues bueno, como les mencionaba hace un rato, pues se ven algunas habilidades de las personas, y los test de inteligencia pues son conocimientos, básicamente. Entonces, normalmente cuando te llegan a hacer unas pruebas psicométricas en las empresas, es la batería de pruebas que está constituida por estos 3 tipos de pruebas: inteligencia, personalidad y en algunos casos habilidades. Entonces, por eso sí es muy importante que por lo menos te prepares para cuando vayas a alguna empresa y te digan, te vamos a mandar el link de las pruebas psicométricas, tú sepas qué hacer, porque precisamente si tú te preparas, hoy en día existen en internet muchos ejemplos de pruebas psicométricas. Yo te invito a que ingreses a internet, busques exactamente algún ejemplo de prueba psicométrica, y algunas en su momento hasta las puedes realizar, sobre todo para que también tengas la experiencia de qué es una prueba psicométrica si en algún momento no la has hecho, y también para que en su momento veas a lo mejor en qué temas o en qué tipo de exámenes es en donde se te dificultó a lo mejor alguna pregunta, y eso de alguna manera te va a ayudar para prepararte en el siguiente momento. Entonces, ¿cuáles son a lo mejor algunos ejemplos que yo les puedo dar de pruebas psicométricas y que pueden buscar directamente en internet? Pues bueno, una de ellas y de las más comunes que se llegan a aplicar en las empresas se llama Terman-Merrill, que es básicamente una prueba de inteligencia. Es una prueba bastante larga, pero vienen diferentes sesiones, ¿no? En donde precisamente en una es de conocimientos, en una es de historia, otra a lo mejor te llega a poner frases incompletas. Entonces, bueno, algunas son de tiempo para ver precisamente la ejecución que tú puedas tener en este tipo de pruebas. Entonces, mi recomendación es practícala, contéstala, porque esta es una de las más usadas en el sector de las empresas. Ahora, otra prueba muy común y que tiene que ver con personalidad es la prueba de Kliver. Aquí básicamente te ponen diferentes opciones de personalidad y con cuáles tú te caracterizas mejor, con cuáles menos, y eso de alguna manera nos ayuda a determinar rangos entre lo que puede ser más y lo que puede ser menos. Entonces también hay muchas pruebas en internet en donde, ejercicios, digámoslo así, en donde puedes practicar, y esto seguramente te ayudará para facilitarte el proceso de selección. Ahora, otra de los ejemplos que tenemos de pruebas de personalidad es 16 factores, pruebas de valores. Actualmente hay muchas pruebas que te llegan a hacer en las empresas de valores y normalmente tiene que ver mucho con la persona. A veces te hacen pruebas de honestidad y te preguntan precisamente, qué es, a lo mejor, cuáles son tus valores, cuáles son los ejemplos que tú en su momento llegas a dar en la sociedad, con tu familia, etcétera. Entonces, estas pruebas también son muy comunes y la intención es ver cuáles son tus tendencias, si hay tendencias de robo, si hay tendencias de deshonestidad, ¿no? Entonces, también aquí es súper importante siempre tu honestidad, porque eso seguramente va a salir detectado en la prueba que tú respondas.
Y por último, tenemos pruebas de comportamiento que tienen que ver con cómo se comporta la persona, cómo se adapta en el trabajo, cómo se puede llegar a comportar en ciertos escenarios. Y esto de alguna manera, pues bueno, ayuda también a determinar si la persona puede ser un candidato idóneo para trabajar con algunos equipos de trabajo ya directamente en las empresas. Entonces, seguramente esta información te va a ayudar mucho para que tú puedas practicar, puedas ensayar y en su momento también conozcas lo que actualmente se llega a realizar en las empresas. Porque recuerda, sí es súper importante el resultado de la prueba psicométrica. Si algún candidato en su momento nos llega a salir no viable, es precisamente uno de los filtros que en su momento nosotros como psicólogos, como reclutadores, revisamos y entonces ahí, en ese momento, se para el proceso con los candidatos que salieron mal en su psicometría y ya no se llega a continuar con ellos. Entonces, sí es importante que te puedas preparar porque al día de hoy el filtro de pruebas psicométricas sí es un filtro que realmente se llegan a considerar en las empresas. Ahora, ¿qué es importante dentro de todo este proceso de evaluaciones? Pues bueno, como les decía, infórmense, ¿no? Cuando ustedes vayan a una entrevista, cuando vayan a la empresa, pregunten, pues, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son, o si en algún momento les llegan a compartir que les van a aplicar alguna psicometría, pregunten de qué psicometría se trata, porque hay muchas. Y también, como les mencionaba, es bien importante que te entrenes. Si en algún momento no has tenido la experiencia de contestar una prueba psicométrica, yo te invito a que lo hagas porque eso de verdad te va a ayudar a adquirir experiencia y también, pues en su momento, vas a saber qué responder ante ciertas situaciones. También, si en algún momento también hay algunas empresas en donde te citan y te ponen las pruebas psicométricas a veces en papel o a veces en la computadora de la empresa y citan a varios candidatos a hacer esa prueba en el mismo momento. Bueno, pues de igual forma, yo te recomiendo que no copies porque pues evidentemente esta prueba psicométrica es una prueba individual y es una prueba en donde vamos a determinar cómo estás hoy en temas que son relevantes para el perfil del puesto. Y también en su momento, pues como les decía, si ya hicieron algunas pruebas y ya a lo mejor practicaron, yo les recomiendo que hagan una recapitulación de qué preguntas o en qué temas a lo mejor no se sintieron tan cómodos y esto pues de alguna manera les va a ayudar para mejorar para los siguientes pasos. Ahora, como les decía hace un rato, uno de los puntos relevantes que nosotros consideramos dentro del proceso de selección, pues evidentemente es la entrevista. En algunas empresas la entrevista siempre es como el primer paso y el segundo paso son las pruebas psicométricas. Sin embargo, en muchas empresas puede ser diferente. A veces son primero las pruebas psicométricas y a veces es la entrevista. Pero bueno, aquí lo importante es precisamente que tú sepas qué hacer en un proceso de entrevista, porque la entrevista casi les puedo asegurar que es el 100%, ¿no? O sea, bueno, de alguna manera la entrevista es a donde se le da el mayor peso de todos los filtros de un proceso de selección. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la entrevista, pues tú tienes que dar lo mejor de ti, tienes también que prepararte, pero también aquí lo importante de este proceso, de este filtro de entrevista, es que sepas cómo acudir a tus entrevistas, qué hacer, qué decir, y eso de alguna manera te ayudará a determinar o a obtener de alguna manera más ofertas laborales, porque precisamente en la entrevista, al verte de cara a cara, al verte de frente, pues bueno, nosotros podemos obtener más información de ti y siempre cuando conoces a una persona, pues es cuando de alguna forma te ayuda a determinar si esa persona puede encajar en la empresa y puede de alguna manera empatar con los equipos de trabajo con los que va a trabajar, ¿no? Entonces, en la entrevista, pues bueno, yo te recomiendo que básicamente siempre digas tus puntos fuertes, ¿no? Todo lo que en su momento a lo mejor tienes como características, tanto en experiencia como en temas de personalidad, porque evidentemente estos son los puntos más relevantes que tienes que destacar.
A veces los entrevistadores sí te llegan a preguntar, pues, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles consideras que son tus puntos débiles, ¿no? Y no significa que no los digas. De hecho, también mi recomendación es que ya los lleves de alguna manera trabajados, ¿no? Porque normalmente te preguntan cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, y entonces a veces la gente, lo que pasa, lo que sucede en las entrevistas es que la gente se pone nerviosa y termina por confundirse, y entonces te da los puntos fuertes como los débiles, o en su momento te dice, híjole, no, pues no me llega a la memoria ningún punto débil, ¿no? Entonces, bueno, pues también aquí lo importante es que tú puedas trabajar con esa información para que vayas preparado con estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que en su momento, pues bueno, también consideramos que es relevante en una entrevista? Bueno, normalmente cuando tú te postulas en alguna bolsa de trabajo, llegas a lo mejor a ver algún determinado perfil y sientes que tu currículum o tu expertise, pues de alguna manera empata perfecto con lo que están buscando. Tú te postulas, mandas tu currículum, ¿no?, a la bolsa de trabajo, y en su momento, pues, ¿qué haces? Esperas la llamada en donde normalmente te van a decir, pues, que vayas a entrevista, o en su momento que puedes ser un candidato para revisar el perfil que en su momento están buscando. Entonces, que es súper importante que tú consideres cuando ya tienes una entrevista, pues bueno, precisamente lo que tú tienes que hacer es prepararte y tener información de la empresa a la que vas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando te llaman normalmente por teléfono, te dicen pues cuál es la empresa, a lo mejor a veces te dan información del puesto, a veces te dan información de diferentes temas, ¿no?, que tienen que ver con la posición. Entonces, yo lo que te recomiendo es que preguntes qué empresa es, cuál es el giro de la empresa, cuál es el puesto que están buscando, ¿no? Sobre todo porque eso te va a dar a ti opciones de buscar antes de la entrevista qué es la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son a lo mejor los objetivos de la empresa, los valores, el personal, etcétera? Siempre es súper importante que llegues con información precisamente de la empresa y que esto de alguna manera te ayude a que puedas dar cierta información que en su momento el entrevistador, cuando te tiene cerca, te dice, oye, ¿sabes algo de nuestra empresa? Oye, ¿sabes cuál es nuestro giro? Siempre, de verdad, que es grato cuando una persona investigó antes de la entrevista sobre nuestra empresa. Entonces, por favor, siempre prepárate, busca información, porque eso de alguna manera siempre ayudará cuando tengas la entrevista directamente, porque será información que, pues que de alguna manera te ayudará a tener puntos a tu favor, ¿no? Ahora, uno de los siguientes tips que también te puedo dar dentro de la entrevista es precisamente el practicar. ¿A qué me refiero con practicar en una entrevista, no? Pues bueno, precisamente que revises o en su momento recuerdes cuando has ido a algunas entrevistas, qué es lo que te preguntan. A veces son como preguntas que cotidianamente hacemos, ¿no? Que pueden ser desde la revisión de tu currículum, la revisión de tu información personal, ¿no? Pero también en su momento, a lo mejor, ¿qué respuestas son las que tú tienes que dar? Ese es el principal punto que tú debes de ir también preparando, y en su momento la recomendación que yo te hago es que tú practiques y digas, no, bueno, a ver, si me llegaran a preguntar esto, pues bueno, yo creo que respondería esto, y bueno, o sea, yo te recomiendo que tomes tu currículum y sobre tu currículum empieces a lo mejor a hacerte preguntas y respuestas, porque sobre tu currículum es donde normalmente nos llegamos a basar para hacer las preguntas que son para la entrevista. Entonces, también es muy importante que por lo menos sepas qué contestar cuando te dicen, oye, la experiencia que tú tienes, oye, aquí pusiste que tus funciones son estas, o el periodo, ¿no?, laboral que estuviste en esta empresa. Entonces, toda la información que venga en tu currículum, por lo menos tú te la tienes que saber detallada,
porque eso pues al final es el complemento de lo que estás escribiendo con lo que estás contestando. Siempre es muy importante que haya congruencia entre lo que yo vea escrito en el currículum y entre lo que tú me comentes en la entrevista. Por eso recuerda que es súper importante los minutos que tú puedas tener con el entrevistador, porque es tu momento para venderte como el mejor candidato. Aprovecha ese momento. Entonces, otro de los temas que es importante que tú consideres dentro de la entrevista es el atuendo. Normalmente siempre se llegan a preguntar o siempre existe la duda de ¿y si toman en cuenta cuando voy bien vestido o en su momento qué pasa si voy casual? Bueno, yo les puedo decir que en la gran mayoría de las empresas en donde he trabajado, uno de los temas más importantes en la entrevista es tu atuendo. Cómo llegas, cómo te presentas, cómo vas vestido, ¿no? Porque evidentemente es tu imagen. Entonces, eso de alguna manera pues nos va a ayudar a decir, no, pues esta persona se tomó el tiempo para pues venir formal, de traje, las mujeres a lo mejor bien peinadas, los chicos bien arreglados, bien aseados. Esa parte de la imagen que tú puedas demostrar en una entrevista es súper importante. A veces también es importante considerar que si en algún momento obtienes información de la empresa y sabes que la empresa a lo mejor pues tiene un giro a lo mejor más relajado, más de entretenimiento, más de deportes, ¿no? Bueno, a lo mejor también no es que necesariamente tengas que ir de traje, a lo mejor puedes ir con un código de vestimenta formal, pero siempre la recomendación que yo te hago es que vayas de alguna manera limpio, de alguna manera formal, ¿no? Porque recuerda que es la primera presentación que tú vas a tener con el entrevistador. Y a veces, en ese momento, si ven que los candidatos son viables y pueden pasar al siguiente filtro, a veces hasta en ese momento los entrevistadores aprovechan y te llevan con el director. Entonces, imagínate que en su momento a lo mejor tú no vas con el porte correcto, pues bueno, definitivamente esos no van a ser puntos a tu favor. Entonces, por favor, cuida mucho tu imagen, cuida mucho tu presentación y sobre todo este tema de limpieza, este tema, ¿no? En donde pues de alguna manera se vea que pusiste interés en ese momento para presentarte con nosotros en la empresa. Ahora, ¿qué es también importante cuando llegues a la empresa, al lugar en donde te citaron para la entrevista? Pues bueno, normalmente quienes te reciben son los de recursos humanos y ellos son los que, pues bueno, te llegan a saludar, te presentan o a veces hasta te llevan a lo mejor a las siguientes entrevistas. Entonces, también la recomendación es que siempre muestres empatía con el entrevistador y veas precisamente la parte de cómo saludar, cómo dirigirte hacia la persona, un saludo, una sonrisa, siempre es agradable, ¿no? A la vista y eso pues también se toma en cuenta porque a veces también nos ha sucedido que yo te lo puedo decir por experiencia, a veces la gente pues llega cansada o demasiado estresada porque pues a lo mejor viene corriendo, ¿no? Le tocó tráfico en el camino, le tocó la lluvia y a veces la gente viene estresada. Entonces, pues cuando llegan a la entrevista se denota mucho el cómo llegues o cuál es tu actitud ante la entrevista o con el reclutador y eso es muy importante porque de alguna manera este primer saludo, este primer encuentro, pues denota empatía hacia las personas. Entonces también siempre mi recomendación es que sonrías, muestres empatía y sobre todo que también siempre pongas atención al reclutador y a la persona que en su momento te esté entrevistando. Otro de los puntos que también es importante es cuando normalmente se revisa tu currículum, tú pones a lo mejor ciertas funciones, actividades del puesto que en su momento o de los puestos que has desempeñado en algunas empresas. Bueno, aquí a veces los entrevistadores te llegan a preguntar, cuéntame sobre tu última experiencia, cómo era la relación con tu jefe, cómo era la relación con tus compañeros.
mi recomendación, cuando te lleguen a preguntar algo de la experiencia pasada, es siempre habla en positivo de todos los temas que tengan que ver con tu empresa anterior. Llámese jefe, llámese compañero, llámese empresa. ¿Por qué? Porque normalmente a veces puede ser que evidentemente tú no hayas tenido una experiencia agradable dentro de la organización, pero cuando nosotros entrevistadores tenemos este primer contacto contigo, lo que queremos es que nos demuestres empatía, nos demuestres entusiasmo, no temas negativos, no temas que en su momento a lo mejor son de la empresa anterior, porque eso también en su momento se toma en cuenta por tu tipo de personalidad. Entonces, siempre trata de hablar positivo. Si en algún momento, ¿no? Puede ser que haya habido algún tema, a lo mejor en tu empresa anterior, en donde tuviste una dificultad con tu jefe o un tema con tus compañeros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si lo vas a comentar, trata de hacerlo siempre en positivo, nunca en negativo, porque evidentemente si no, esto se va a tornar a que creamos que a lo mejor eres una persona que no va a ser totalmente positiva en nuestra área de trabajo. Entonces ahí también checa mucho cómo lo dices, porque esto seguramente será tomado en cuenta para tus siguientes filtros. Ahora, muchos de los principales puntos por los que te llegan a llamar a una entrevista, pues normalmente es por cómo haces tu currículum. Entonces, uno de los principales temas dentro del proceso de selección es cómo tienes hecho hoy tu currículum. Y a lo mejor también te preguntarás, pues, ¿cuál es a lo mejor el currículum que tú recomiendas para, pues, ser exitoso en la entrevista, o en su momento, cuál es el mejor currículum que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, yo tengo ciertos puntos, ¿no?, que son importantes de compartir con todos ustedes, porque esto, pues de alguna manera, a lo mejor son los puntos más relevantes que nosotros, psicólogos, reclutadores en las empresas, tomamos en cuenta cuando vemos un currículum de primera vista. ¿Cuáles son? Pues bueno, precisamente en su momento, a veces te llegas a preguntar, ¿se debe poner fotografía? ¿No se debe poner fotografía? Pues mira, yo te recomiendo que la pongas, porque sí, evidentemente la fotografía ayuda, pero siempre y cuando tengas una fotografía profesional. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente la fotografía, pues bueno, debe ser una foto en donde, pues bueno, tú salgas con una muy buena presentación. La foto por lo menos que sea tomada, ¿no?, del cuello para arriba. Nunca se recomiendan fotografías de cuerpo completo, ¿no? Lo que nosotros como queremos saber como reclutadores es, pues de alguna manera, pues quién eres, ¿no? Qué nos estás reflejando en tu foto. Y eso, pues también en su momento ayuda para pues que en su momento te llamemos y te citemos precisamente al siguiente paso, que es la entrevista. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sí, anexa tu foto. Debe ser una foto discreta, una foto profesional, y pues por lo menos yo te recomendaría que sea con un código de vestimenta formal, así como con el que te vas a presentar a entrevistas, ¿no? En su momento te puedo decir como ejemplo que de verdad, he visto currículums en donde salen hasta con personas al lado, salen en una fiesta, a veces mandan fotografías de cuerpo completo. Pues no, eso no es un currículum con una fotografía profesional. Entonces, toma en cuenta qué foto es, la que tú vas a considerar para poner en tu currículum, porque eso es lo que en su momento va a ayudar para que pues, tu currículum sea muy profesional y a lo mejor de alguna manera atraiga la vista por el cómo lo tienes ordenado en cuanto a la estructura y a la información que llegues a manejar en él. Ahora, ¿qué es importante también mencionar de la fotografía? Pues que sea reciente, y también que pues bueno, de alguna manera tenga que ver mucho con la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? A que precisamente a veces nos llegan a poner fotos, pues bueno, que evidentemente se ve que ya son de mucho tiempo atrás, o fotografías, de verdad, a veces ponen las fotografías de la cédula profesional, del título, ¿no? Entonces,
yo lo que te recomiendo es siempre una fotografía que realmente la tomes para tu currículum y que digas, esta fotografía me gustó, esta es la que voy a poner en mi currículum porque pues marca y se distingue porque es una fotografía profesional. Ahora, también dentro del currículum, uno de los puntos que se llega a revisar mucho en tu currículum es cómo tienes estructurado este formato. Pues bueno, nuevamente en internet hay muchísimas formas, ¿no?, de hacer tu currículum. De hecho hay machotes, hay hasta currículums en donde casi te ponen el diseño, ¿no? Entonces tú puedes hacer tu currículum acorde a lo mejor así, unos tienen colores, así unos tienen un marco. Yo lo que te recomiendo es, lo más relevante de tu currículum es la información que tú anexes dentro de ¿A qué me refiero? A que tienes que poner siempre la información que tiene que ver con tus logros y desempeño de tus experiencias anteriores. Si en algún momento a lo mejor hoy no tienes ninguna experiencia, bueno, yo te recomiendo mencionar qué habilidades tienes. Si a lo mejor hoy tienes una habilidad en temas de comunicación, o hoy eres experto en Excel, o a lo mejor manejas muy bien la parte de Office, esos temas que hoy creas que son fortalezas tuyas, menciónalas en tu currículum, aunque no menciones experiencia, si es que no la tienes. Si en cambio tienes experiencia, pues bueno, te recomiendo que lejos de poner las actividades o las funciones que tú tuviste en puestos anteriores, pongas cuáles fueron tus logros. ¿Qué es exactamente esto? Pues bueno, ¿qué lograste en ese trabajo, en esa empresa, en ese puesto? Si tuviste en algún momento objetivos, si cubriste con esos objetivos, cuáles fueron los resultados, si hubo indicadores. Maneja temas numéricos. Por ejemplo, si estuviste en ventas o si en algún momento a lo mejor estuviste en una parte financiera o si hiciste una propuesta de mejora para temas de ahorro. Esos datos que en su momento son relevantes, anéxalos en tu currículum, porque precisamente cuando tú mencionas en un currículum cuál es tu experiencia y tus funciones y actividades, yo, entrevistador, lo que te voy a preguntar es qué lograste en esa empresa. Por eso, mejor ya anéxalo en el currículum, porque ya vas preparado sobre esa información. Entonces, siempre es muy importante poner resultados, a lo mejor tiempos, si estuviste en un proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? ¿Cuáles fueron los porcentajes, las metas a las que llegaste? Esos datos son los relevantes que se van a ver en tu currículum. A veces manejan currículums muy largos que son de 3 a 5 hojas. No, por favor. De verdad, el currículum se diseña por lo menos en una hoja o 2 como máximo. Mi recomendación es que no pases de 2 hojas porque el currículum entonces se vuelve muy largo y es muy complicado que ese currículum, si es demasiado largo, pues en algún momento lo puedan leer con tanta currícula que llega. Normalmente cuando ustedes se postulan para alguna bolsa de trabajo, para una vacante, de verdad, por cada vacante que en una empresa llegas a poner la descripción del puesto, a veces tenemos, de verdad, no les miento, un día que llegas a postular una posición, un día puedes tener más de 100 currículums que te lleguen para esa posición. Entonces, imagínate si tú no le pones el tiempo necesario o la información correcta que pueda llamar la atención, pues definitivamente tu currículum se va a ir almacenando, se va a ir quedando, se va a ir rezagando y no le vamos a dar la importancia requerida. Por eso tiene que ser un currículum vistoso, un currículum nuevamente profesional, pero un currículum que nos hable de cuáles fueron tus metas, porque esas metas son las que yo voy a revisar para ver si quiero traer a esta persona con estos resultados ahora a mi organización. Entonces, mi recomendación es practica, ¿no?, con tu currículum, pon cuáles son tus logros, qué hiciste en la empresa. Cuando empiezas a lo mejor a hacer este análisis, esta reflexión de qué fue lo que lograste, seguramente con eso hasta tu entrevista, cuando la tengas, se te va a facilitar porque vas a hablar siempre de los resultados, de los objetivos y de los logros que tuviste en esa organización. Y eso es lo que realmente vamos a buscar siempre en la información de los candidatos. Entonces, practica y mi recomendación es logros, siempre logros y objetivos que tuviste en la empresa anterior. Ahora,
una vez que ya a lo mejor hicimos nuestro currículum, hablamos de nuestros logros, en su momento nos llamaron de la empresa para que tuviéramos una entrevista, me fui presentable, fui empático con el entrevistador. Otro de los pasos que en su momento ya hablamos al inicio de esta sesión fue pues el tema de las pruebas psicométricas. Entonces, normalmente estos son los pasos que se llegan a realizar en un proceso de selección en las empresas. Como les decía, a veces el orden cambia de una empresa a otra, pero lo que yo les puedo decir, casi asegurar, es que los pasos por los que siempre van a pasar es entrevista, pruebas psicométricas, a veces hasta pruebas técnicas o pruebas de conocimiento que tienen que ver directamente con el puesto, y en su momento, pues evidentemente, para que les puedan llamar, un currículum vistoso, un currículum bien diseñado, es lo que realmente va a llamar nuestra atención. Entonces, si estos pasos tú realmente les dedicas el tiempo necesario y el análisis que debes de poner en cada uno de ellos, preparándote, haciendo ejercicios o en su momento practicando, a lo mejor hasta una entrevista, las preguntas, metiéndome a internet y viendo a lo mejor una simulación de entrevista, seguramente estos temas, estos puntos, te van a ayudar para prepararte para un proceso de selección más exitoso. Créeme que normalmente con estos filtros que nosotros revisamos en las empresas, pues bueno, en cada uno de estos pasos puedes descartar a candidatos. Entonces, por eso sí es muy importante que sepas en qué consiste cada uno de los pasos y, por consiguiente, pues te prepares para poder hacer un buen proceso de selección con todos los tips que en su momento te di. No sé si, pues bueno, dentro de la información que se tenía preparado para esta sesión, pues bueno, básicamente era poderte dar de manera muy general estos detalles, estos tips, y seguramente a lo mejor habrá algunas preguntas, algunas dudas, ¿no? Como les dije al principio de la sesión, pues bueno, estas preguntas y dudas ahorita las vamos a revisar para que de alguna manera puedas tener ya la información completa y te puedas preparar para el siguiente proceso de búsqueda que seguramente en próximas fechas tendrás. Entonces, pues no sé si en su momento tengan a lo mejor ahorita alguna duda que quieran que revisemos, alguna pregunta. Claro, gracias maestra por su explicación. Vaya, veo que se fueron uniendo nuestros, bueno, los que estaban presentes en la clase y nos hicieron algunas preguntas, comentarios, les pareció muy interesante. Gracias comunidad. Y a ver, ahorita que nos pongan los comentarios, pero yo recuerdo que había una que nos mencionaba que tips para las personas de 45 años. Ok, pues miren, realmente esta información que yo les compartí el día de hoy es de manera muy general, ¿no? O sea, no es que sea para diferentes edades. Yo lo único que les puedo decir, realmente, pues estas personas que a veces tienen un poquito de temor por la edad, sí, claro, a veces es eso… un tema. Sí, claro, y eso, de verdad, quítense ese tema porque sí sé que a veces es complicado, ¿no? De acuerdo a la edad, hacer esta búsqueda, a lo mejor empezar con estos temas, ¿no? Que en su momento a lo mejor no habían considerado, pero yo creo que tiene que prepararse mucho la persona también mentalmente como para atraer estas oportunidades, porque si uno se empieza a catalogar de, bueno, es que ya estoy grande, pero es que si me llaman, pero es que a lo mejor la edad, de verdad, quítense todos esos tabús, porque realmente hay empresas, ¿no?, que no importa la edad que sea y siguen considerando a la gente sin importar esto, ¿no? Eso se los puedo decir por experiencia, pero también lo más importante para estas personas que pues a lo mejor tienen esta inquietud de la edad, pues justo son los más expertos a veces en ciertos puestos. Entonces, pues destaquen siempre sus logros, su experiencia, porque esto es lo que les va a ayudar realmente a sobresalir en una entrevista. Perfecto, muy bien, gracias. Henry nos dice, una duda, si en una entrevista, a ver, bueno, ahorita regresamos, pero era algo así, si en una entrevista me piden que hable en cómo me gusta el trabajo.
En cómo me gusta el trabajo. Que hable en cómo me gusta el trabajo. Pues, sí, ajá. Henry, a ver si nos puedes completar tu pregunta, Sí, ¿no? digo, está como muy general, Ajá. pero si te refieres a qué tienes que contestar, Ajá. pues bueno, ¿Qué es el trabajo para él? Yo creo que, Sí, bueno, es pregunta, ¿no? yo aquí lo que siempre les recomiendo es de verdad siempre muéstrense interesados y entusiastas, ¿no? Sobre todo en la posición, ¿no? Porque a veces de verdad yo llego a ver gente que llega desanimada y cuando le platicas de la vacante, creo que se va más desanimada, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo importante es que si realmente es una posición, una propuesta que te interesa, siempre muéstrate entusiasta, muéstrate muy interesado, porque eso de verdad, la actitud siempre va a contar. Y eso es lo que realmente nosotros vamos a considerar en la empresa para llamar a los candidatos o no. Cuando yo veo una persona cabizbaja, deprimida, no entusiasta, pues voy a pensar si le llamo o no para los siguientes pasos. Pero en cambio veo una persona interesada que me pregunta, que está inquieta por el puesto, que es muy amable, que es muy perceptivo, definitivamente lo voy a considerar, ¿no? Claro. Claro, es una conquista, ¿no? Exacto. Recuerden que están conquistando a su reclutador. Sí, por eso digo que aprovechen su momento, porque a veces ese momento es el único que tienen para demostrar quiénes son. Claro, Alex Garfunkel nos mencionaba que sí, cada empresa tiene su propia pila de pruebas psicométricas, si tienen o varían, o sea, o hay estándar ya pruebas psicométricas. Normalmente casi todas las empresas manejan las mismas baterías que en un principio les mencioné, que son pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia y pruebas de conocimiento. Casi es la misma línea en todas las empresas, pero evidentemente sí difieren de una empresa a otra. En algunos casos puede ser que la prueba de personalidad sea más extensa y en algunos otros te hacen una prueba de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces sí cambia de empresa a otra, pero todo es bajo esta misma línea de los 3 rubros que se llegan a ver. Ok, perfecto, gracias. Lucy nos dice, ¿cuánto tiempo es necesario para esperar una respuesta de aceptación a la solicitud de empleo? Porque a veces apenas estar hablando para que te den una respuesta, ya sea positiva o negativa. Claro, esta es una siempre de, nosotros te llamamos, pero a veces no, y das el seguimiento hasta cuántos. Sí, fíjense que aquí hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Para todos los que están en recursos humanos, porque a veces no concluimos los procesos con los candidatos, ¿no? Entonces eso, pues, de alguna manera los mantiene en expectativa a todos los que en su momento han participado. Y yo les puedo decir que el tiempo promedio que normalmente ocupan las empresas para la búsqueda de candidatos son de 15 a 20 días. Siempre y cuando ya hayas hecho un primer paso. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que tú ya te hayas postulado en una bolsa de trabajo y yo pueda llamar apenas para entrevistar a la gente por teléfono 10 días después, ¿no? Si yo tuve este primer contacto contigo y ya tuvimos una entrevista, normalmente los tiempos que se llegan a utilizar son de 15 días entre que pasa un filtro y otro. Si en estos 15 días no te han llamado, no te han dado continuidad, mi recomendación es llama. O sea, llama. Nosotros como recursos humanos tenemos el deber de darte la información para que tú sepas si estás todavía en el proceso o ese proceso en realidad ya se concluyó y ya tienen a la persona contratada, ¿no? Claro, entonces es preferente llamar, en caso de que nos digan, no sé, vamos a revisar tu expediente, ¿no? ¿Cómo va tu caso? Entonces nosotros poner la fecha, te llamo cuánto, mañana, a qué hora, o tú dime, ¿no? Sí, normalmente, bueno, yo les puedo decir que siempre cuando llegan a ir a una entrevista, a lo mejor les dicen el tiempo promedio que van a tardar en el proceso. Este proceso no surge y va a tardar una semana, o va a tardar 15 días, o son muchas entrevistas y puede tardar hasta un mes, ¿no? Esos temas, cuando vayas a la entrevista, por eso es muy importante que te prepares, por eso es muy importante que preguntes, porque en su momento, si estás con el entrevistador, pues la intención es que puedas sacar todas tus dudas y preguntes cuáles son los filtros o pasos a seguir, porque eso de alguna manera te va a dar a ti la información que tú necesitas para ver en qué te tienes que preparar, pero además, si en su momento sigues continuando el proceso o en su momento ya estás descartado y tú no lo sabes, ¿no? Claro, claro. Otro estudiante que nos decía que él está estudiando psicología organizacional, ¿qué tiene que hacer para ir generando experiencia en aplicar esas pruebas? ¿Qué tiene que hacer? Ajá.
Bueno, abajo. Ajá. Bueno, pues como les mencionaba, pueden ingresar a internet, ¿no? Y en su momento poner pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, ejemplos o qué pruebas aplican en las empresas, ¿no? Toda esa información que ustedes lleguen a lo mejor a revisar en algún momento en internet es bien útil, porque en algunos casos hasta pueden hacer simulaciones de pruebas psicométricas. Entonces, por eso les decía y les mencionaba mucho de prepárense, practiquen, porque hay muchos ejercicios en internet que de verdad son muy útiles y que si ustedes ponen en práctica, seguro los van a ayudar a por lo menos saber cómo es una prueba. Ok, entonces así, en el buscador. Sí, en el buscador, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, o qué pruebas son cuáles son las pruebas más comunes en las empresas que aplican, ¿no? Y te aparecen de verdad muchísimas. Entonces, yo te recomiendo que por lo menos hagas un ejercicio con alguna y en su momento eso seguramente les va a ayudar para por lo menos estar más preparados. Claro, pues muchísimas gracias, maestra Magali. Nos mencionaban que esta información, donde la pueden encontrar, pues recuerden que en el sitio de empleabilidad de UTEL, les vamos a poner la liga ahorita en los comentarios, ahí van a encontrar pláticas como esta, la clase grabada la clase se queda aquí grabada en el sitio y van a poder encontrar muchísima información de expertos en empleabilidad en este sitio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Muchas gracias a ustedes por estar aquí y mucho éxito. Gracias, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por compartir el video, su like y sus comentarios. Nos vemos la próxima semana aquí en este espacio para crecer juntos. Hasta luego. Hasta luego, bye.